Sean bienvenidos a este su nuevo podcast favorito de casos, que es el episodio número 2. El episodio número 1 estuvimos hablando de diferentes temas sobre las redes sociales y tuvimos un inconveniente que nos pasó, pero que nos ayudó también para ir ahora mejorando y ir previniendo a todos los que nos pueda suceder y tener siempre algún respaldo de la grabación o del audio. Y estoy ahora con mi estimado hermano Denis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola gente, ¿cómo están? Mi hermano, ¿cómo te va? Excelente. ¿Qué tal tu semana? Bastante apretada. ¿Verdad? Sí. Hoy estamos jueves, el episodio va a salir el sábado. ¿Y qué tal? Jueves 20. Pues hoy es jueves 20, sí, y va a salir el sábado 22. 22. Sí. Y nada, ¿qué tal tu semana? Lo que tenemos que ver y creo que nos va a convenir es que esta semana no estuvimos hablando mucho, o sea, no estuvimos comentando casi nada, y eso nos da también algo a favor de lo que nos podamos comentar y lo que pueda saber la gente, ¿verdad? Yo llegué con una intriga grande porque no tengo ni pálida idea de qué es lo que van a venir a tocar el tema. Y eso es muy importante, y también creo que vamos a mantenernos así, que en la semana o sea, el fin de semana, y que no nos hablemos, no nos comentemos algo, ¿verdad? Es que en la semana lo es difícil porque normalmente salgo temprano Sí. y ya vuelvo tarde. Y es muy difícil. Se posterga Sí. la grabación y entonces se complica un poco. Pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. Y quería tocar esos temas que también habíamos tocado, pero se cortó la grabación y no pudimos más poder grabar, y se quedó en 30 minutos porque grabamos como casi 2 horas. Casi 2 horas estuvimos Sí. grabando. Y O sea ahora que no se grabó. sí, no se grabó luego nada. O sea, 30 minutos y después se cortó. Y se quedó solamente esos 30 minutos. Y hablar sobre un tema muy importante, que es justamente el formato que nosotros estamos haciendo. Que en Paraguay creo que hay poquísimos, o por lo menos que yo no conozca, gente si conocen, que me avisen, ¿verdad? Como este video podcast, o que hagan podcast, gente que esté hablando ya sea de diferentes temas. Y ya sea en otros países, México, Estados Unidos, ya son muy populares los podcasts y los videos podcast, y los videos en YouTube, ni qué decir. ¿A qué quiero llegar con qué quiero llegar a esta idea que te quiero proponer? Que es por qué muchas veces las personas malinterpretamos copiar una idea, ya sea de otro país o ya sea de nuestro vecino, o traer esa idea, mejorarla, ya vemos mal, o tratar de copiar, ya vemos como si fuera algo malo. Si venimos de eso, venimos de tener una noción de la otra persona, y nosotros formamos eso, pero de acuerdo a la otra persona. Entonces se forma algo que depende de otras personas. Entonces, ¿por qué vemos el lado malo de, no sé, digo esta palabra para que sea más sencillo, de copiar otras ideas? Yo, por ejemplo, tengo una comparativa antes de dar comentario. El mexicano, por ejemplo, dice que tiene el sueño americano, Sí, porque ellos le tienen como referencia a Estados Unidos. sí, Entonces, ellos lograr el sueño americano es ir allá y sí, cumplir sus objetivos, ser millonario, lo que sea, ¿verdad? Yo tomo como referencia el país de México. ¿En qué sentido? sí, En el sentido de que ahí llegan primero las cosas. sí, Y el mexicano mira a Estados Unidos como mirando al futuro, porque ve cosas que en su país aún no hay. sí. Entonces es literal como mirar al futuro, porque dice, bueno, esto que está habiendo ahí va a llegar acá. Entonces yo creo que yo miro también con esos ojos lo que está pasando en México, y que de alguna u otra manera va a llegar acá, porque pasa primero por ahí y luego viene por abajo. Sí, es muy cierto, pero tiene, o sea, vas a explicar eso, pero tiene un doble faz, eso de cómo podemos ver Así lo que mismo nos es. pasa, o ya sea una tragedia, o ya sea a favor de lo que... Así mismo es. ¿verdad? Y normalmente el comentario negativo a lo que posiblemente nosotros estamos haciendo, que muy pocas personas están haciendo, Sí, creo yo que viene del lado de no sé tanto si envidia, pero es como
el hecho de menoscabar lo que vos estás haciendo porque, por ejemplo, yo te doy un comentario negativo Sí, porque yo quiero menoscabar tu trabajo porque yo no puedo hacer lo que vos estás haciendo. sí. ¿Entendés? Entonces yo creo que viene más por ese lado. Y dependiendo también de quién te lo diga. Entonces, Sí, entiendo súper bien el tema de México, un punto muy especial porque seguimos mucho. Que ya hay varias personas que hacen el video podcast o podcast. sí, Entonces ellos ven de una forma que ya le están copiando, ¿verdad? Pero eso tiene un doble sentido de que vos podés aprovechar eso, claro, ya totalmente. sea, no, decimos México o Paraguay o ya sea cualquier país, como Estados Unidos, que siempre pasan primero las cosas ahí, pero podemos ver como algo positivo para el Totalmente. país en donde estés, ¿verdad? El hecho de que vos puedas ver lo que está pasando ya en otros países y te pueda adelantar. Por eso Paraguay siendo un país tercermundista, Sí. tiene muchísimo potencial para poder sacar nuevas Porque tiene cosas. esa ventaja, Sí, ¿verdad? porque me baso mucho en lo que decía, por ejemplo, Yokoi Kenji, Sí, dando una conferencia, una persona le dijo, ¿por qué si tú tienes tanto potencial de enseñar y de poder emprender algo, ¿por qué no te quedaste en Japón siendo una potencia, sí, o sea, siendo un sí, país súper avanzado y todo eso? Y él, me recuerdo bien como él dio una explicación de que en su escuela su borrador era Mitsubishi, su lápiz era Mitsubishi, su cartuchera era Mitsubishi. ¿Y cómo vos en un país en el que una empresa que se dedica a hacer barcos y en su tiempo libre hace vehículos sí. y hace todo lo demás, vas a poder entrar? O sea, no tiene sentido. Va a ser muy complicado. No te digo que va a ser imposible, pero va a ser contracorriente totalmente. Entonces, venir a un país subdesarrollado, tercermundista, tenés un mundo o una infinidad de cosas en las cuales vos puedas emprender. Porque la mayoría de las cosas que vos traigas allá van a ser nuevas. Sí. Yo mismo en Facebook tengo páginas de tecnología, de innovación, de todo. Y yo veo cosas que ni en una pálida idea todavía de que aquí vaya a llegar. Sí. ¿Entendés? Entonces, Pero en algún momento, en algún momento va a llegar, claro, pero en cuánto tiempo llega es sí, el problema, ¿verdad? Entonces, el hecho de que vos puedas ver ya eso, yo tomo como ver al futuro, sí. porque ya te da una ventana y una posibilidad de que vos puedas emplear aquí. Cuál sea tu idea o cuál sea lo más factible, ya es O otra tu cosa, ¿verdad? objetivo, o tu propósito. Claro, Porque ver, como está diciendo, es una ventaja, es algo que tenemos. depende de Sí, cómo puedas aprovechar. exactamente, que tenemos que aprovechar, o yo lo veo así, porque ver ya a qué está viniendo, porque en sí pues no vas a copiar lo mismo, porque tu ambiente es diferente, quizás, no sé cómo se le puede llamar, Yo siempre digo, el contexto siempre va a ser otra, ¿verdad? en vez de copiar, tomar referencia. Sí, Para mí siempre es tomar referencia. ¿Entendés? Entonces vos, una vez que tengas una referencia, ponele, si vos estás viendo algún contenido en México, tomar referencia de lo que estás haciendo ahí, pero Sí. tratar de adecuar lo que es acá. al ambiente, ¿Entendés? Porque a la cultura, a la totalmente, lengua. evidentemente pues no te va a salir lo mismo que pasa allá, Sí. lo que acá no va a tener pues, el mismo impacto. Sí. Y justamente eso, que muchas veces vemos como algo negativo eso, que podamos copiar o podamos tomar referencia, como estás diciendo, y cosa que no es, o sea que para mí no es, no tiene algo negativo, ¿verdad? Toda vez que puedas dar un aporte Sí, a lo que estás a tu haciendo. comunidad, a tu sociedad o a lo que puedas, eh, a lo que puedas aportar a cada uno, ¿verdad? Y también el tema que estuvimos tocando el episodio pasado, pero que no se quedó grabado, esa línea de empezar un proyecto y que las personas, o ya sea familiares, te tomen como burla, Gran tema. ¿verdad? Sí. Y pasar esa línea, aguantar, porque muchas veces estamos, pareces con el chip de los familiares, que lo primero que te preguntan es en qué trabaja tu hijo, en qué trabaja, hace? en qué ¿Qué trabaja estudia? sobrino, en qué estudias. Y pasamos malos momentos, personas que
estás vos enfocado en otra cosa y justamente no estás trabajando o estás trabajando en algo que, Aparentemente. exactamente, estás trabajando en algo que es difícil explicarle ahí en el momento. Sí. Y cruzando esa línea, como te había dicho la vez pasada, que aguantando ese momento, aguantando todos esos familiares, aguantando esa sociedad, yo digo que podés llegar a ser en ese objetivo que estás buscando. Todo depende de qué, o sea, de cuál sea tu objetivo. Sí, Y al final y al cabo, pues la mayoría de las personas sí, hacemos las cosas en base a lo que nos hacen creer. sí, ¿A qué me refiero? Que normalmente la sociedad te dice que tenés que estudiar, que tenés que ir a la universidad, tenés que recibirte, o tenés que hacer esto, o tenés que hacer aquello, anda a conseguir un buen trabajo, una estabilidad. Pero según yo, mi experiencia, lo que yo ya pasé, nadie te enseña para que vos puedas independizarte. sí, Ni el colegio, ni la facultad, nada te enseña sí, con respecto a eso. Al final y al cabo, vos terminás saliendo ahí para ser un mejor empleado. sí. ¿Entendés? Entonces, todo otra vez varía de acuerdo a qué A qué es es lo lo que que quieres, vos sí. quieras hacer. ¿Entendés? Y lidiar con la sociedad que está todavía con un chip medio antiguo de que tenés que explicarlo otra vez y Sí, muchas veces es una pérdida de tiempo porque no te va a entender. sí, es muy Entonces difícil. es mejor obviar nomás el tema y ya llegado el momento van a entender. Sí. Porque, como siempre dije, la constancia es lo que hace que realmente vos consigas un valor sobre lo que estás haciendo. Sí, así mismo. No, y lo que te digo es, sobre esa, ponemos como una línea imaginaria que cruzamos, aguantamos todo de ese lado, cruzamos al otro lado, y yo digo que llegamos ya con más fuerza a todas las personas que pasaron o que están pasando eso, que pasan esa línea, y yo digo que pueden llegar a ese propósito, a esa meta, a ese objetivo que cada persona le pone, pero es muy importante tener en cuenta esa línea que sí o sí debemos de pasar o sí pasamos, ya sea si vas a estudiar en la universidad, si vas a hacer videos en YouTube, lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo la comparativa de la facultad, por ejemplo, y digo que el tercer año es clave. Sí, El tercer año en una facultad es clave. Vos en el tercer año dejás, o si pasás el tercer año, normalmente ya no dejás. sí, Y creo que va más o menos por ahí la línea que vos estabas diciendo, que una vez que vos empezás, tiene un determinado tiempo exactamente. que vos tenés que superar y prácticamente vas a remar contra corriente. Una vez que pasás eso, ya la gente, tipo ese meme que dice lo logró, ¿verdad? Sí, Entonces es tipo así, vos demostrás de que sí realmente querías hacer eso, porque mientras que no logres ser constante en ese tiempo, la gente dice pues que no, ese está haciendo más sí, por la está empezando, moda, exactamente. cualquier cosa. Entonces es difícil lidiar con eso, y más todavía si es que son tus allegados que no entienden, Sí, y no es lo que no entienden, sino que te, te da machete, sí, ¿entendés? te dan machete, exactamente. No, y la sociedad, como decís, está muy atrasada todavía en eso, porque debemos de explicar y pasamos malos momentos y cada persona sabe que pasa malos momentos y en serio no da gusto, ¿verdad? Porque vos donde te vayas o a tus padres mismos le incomoda. Imagínate vos meterle el cheat a tus padres primeramente. Y Esa, que, esa pregunta de que, ¿qué hace tu hijo? sí, Que, ese que es para mí, algo, a mí me caga, sí, a mí me revienta luego sí, porque ¿por qué? ¿Para qué? O sea, que no es la entiendo. pregunta que siempre se hace, Y es todos siempre. preguntan, Sí. ¿entendés? O no sé, algunos van a decir, no, Para porque le algunos, interesa, sí, o sea, pero o sea, no es ningún, no vas a causar, si no vas a causar ninguna relevancia sí. en la respuesta, no preguntes, o sea, ¿entendés? Y peor todavía si es que vas a cuestionar lo que está pasando Sí. sin saber. O sea, lo que veo es que cuando haces esa pregunta, no estás abierto para poder entender la respuesta, ¿entendés? Y no, O sea, a eso yo le veo. sí, Vos me porque no preguntás tenés qué hace tu información. hijo y yo te respondo, pero vos no estás interesado en realidad. Ah, no, entonces yo no sabía y me informo y veo, ¿verdad? Sí. O sea, es muy difícil. Quizás haya personas que de verdad le interese, ya sea de tu hijo, le pregunten tus tíos,
que de verdad le interese y se abra, ahí él, por ahí se fue o por ahí se fue ella o ya sea cualquier caso, ¿verdad? Normalmente las preguntas, las veces que yo escuché esa pregunta, se hacían doble filo. Sí, De acuerdo a la pregunta por dónde venía, entonces o te entraba por este lado o te entraba por el otro. sí, Siendo buena o mala la respuesta. Entonces, pero la idea en sí era emitir una opinión. ¿Entendés? Y no sé hasta qué punto eh, podés dar una opinión constructiva sin conocer, por ejemplo. sí. Así es que yo creo que yo al menos no quisiera hacer ese tipo de preguntas. Sí. No sé si en algún momento lo hice y si lo hice, me disculpo ahora. Sí, así mismo. Y ver ese momento que es algo que si pasas vas a poder, o sea, a mí me pasó eso, que llegas en ese momento en donde no es que no te importa nada, pero sí sos consciente de hacia dónde vas, a qué objetivo vas. Es lo mismo cuando estudias una carrera, soy ingeniero, ahí viene el ingeniero, pero te habla de doble filo, ¿verdad? O arquitecto, o lo que sea. Y en ese momento en donde pasas esa burla de la sociedad o de los amigos, creo que es un punto importante que ya estás avanzando. La vez pasada justamente te dije que onda con esa gente que pone ingeniero de tal cosa en su Eso, teléfono, por ejemplo, en su perfil en su perfil de WhatsApp o en su Facebook. Sí, Y no sé si un título te agranda tanto, medio que algún problema hay, ¿verdad? sí, Si claro. vos crees que ese título te va a hacer más Y yo digo grande, que a esas personas le va a trabajar ese momento. O sea, ¿entendés? a eso es lo que quiero llegar, que si vos pretendés que ese título te va a dar el respeto de la gente, medio que tenés que analizar la situación. Y si vos comprobás que vos conseguís respeto mediante eso, tenés que ver quiénes son las personas que te Sí. respetan por eso. Exactamente. ¿Entendés? Porque un De título... acuerdo a qué o para qué te respetan, qué van a quitar. Evidentemente que si vos tenés un título y estás a cargo de una empresa o lo que sea, o sea que tenés un alto cargo en una empresa, Sí, el empleado evidentemente que te va a respetar porque va a tener algún temor de represalia. sí, Al final y al cabo ese no es un respeto No. porque vos tenés un título. sí. Así El mismo. respeto se gana por la calidad de persona, ¿entendés? Sí. Y no sé, o sea, a mí me llama la atención. Yo, por ejemplo, no diría eso. Y hay gente que vos llegas y te dice, yo soy el ingeniero fulano. Y yo, ok. No, y te pasa mucho porque vos estás Muchísimo en ya el me pasó. rubro, sí. Inclusive habiendo gente que no es ingeniero o no es arquitecto, Sí. se presenta de esa manera y te dice yo soy tal cosa. Y bueno, o sea que sí, Sí, está bien, ahí, seguro. ¿verdad? O sea que es un, no sé, yo dejo pasar, ¿verdad? Tampoco me voy a poner a discutir con esa Sí, persona. claro. Pero después yo me entero, no, pero anda ahí, va, me dicen Sí. los muchachos, ¿verdad? Claro. Y yo, bueno, si él es feliz de esa manera, ¿qué le vamos a hacer? Claro, cada uno construye. Y cada uno creo yo que construye su realidad. Sí. Si a él le hace bien que le digan ingeniero, bueno, es muy suyo, ¿verdad? Sí. Pero que Que tienes que le analizar tu respeten. situación. Por eso. Y justamente que estás hablando el tema del trabajo, que me gustó mucho este tema cuando estuve averiguando que, que muchas veces nos apuramos en lo que es nuestro estudio, nuestro trabajo, en no disfrutar ese proceso, ya sea vos terminaste en 5 años y que es, ya sea la sociedad te pone que termines en tantos años y que eso sea la meta y si no terminas, vos sos un fracasado, ¿verdad? A eso quiero llegar, que cada persona tiene su tiempo, no sé si estás de acuerdo o ya está un tiempo, porque ahí quizás haya personas que piensen que ya cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? O sea que cada uno tiene un tiempo y si no cumple eso, es un fracasado, no cumplió lo que sea, ¿verdad? Y lo que quiero llegar es que en realidad hay ese momento, o sea, cada uno tiene su tiempo, cada uno puede llegar, pero a su forma, a sus condiciones y a por dónde empieza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. No podés estandarizar al menos nada porque cada persona es diferente. Sí, Cada persona pasó
cada persona tiene su proceso diferente Exactamente, a eso quiero llegar. y por más de que vos trates las situaciones de igual manera, jamás va a ser igual. Sí. No puedes decir, no, yo terminé en 5 años y a los 5 años y medio ya me recibí. Sí. Bueno, felicidades, pero vos tal vez tuviste la posibilidad de que te paguen tu estudio, vos tal vez tuviste la posibilidad de no trabajar, entonces las condiciones al final y al cabo la que deciden en qué periodo vos terminas. Y es un muy buen tema porque está muy relacionado a la ansiedad de poder lograr La tu ansiedad del objetivo éxito. Sí. y también con la supuesta felicidad. Sí. Porque desde que vos tenés razón, o sea, desde que yo tengo razón a mí me venden, vos tenés que terminar tu colegio, y vos terminás tu colegio y vos tenés que estudiar, Sí. y vos te recibís y tenés que conseguir un buen trabajo, y tenés que formar una buena familia, y tenés que tener hijos, y después ya de viejo tal cosa, y después tenés que jubilar, y disfrutar tu jubilación, Sí. y todo es, cuando yo tenga tal cosa, yo voy a ser feliz. Sí. Y fue la mayor equivocación impresionante porque al final y al cabo no es el objetivo, sino lo que vos puedas disfrutar en Sí. el proceso. En ese camino. Así mismo es, pero ¿quién te enseña y quién te demuestra de que es eso Sí. en plena juventud? Cuando vos estás por reventar cualquier cosa y esa ansiedad que te genera. Yo recuerdo, estaba por terminar el 9º grado y yo tenía que definir qué estudiar. Sí. Y tenía que saber qué estudiar. ¿Y Es cómo así. vas a saber qué estudiar si ni siquiera vos mismo te estás Es lo conociendo? mismo, ¿qué va a ser de grande? ¿Cómo no, este va a ser futbolista, Sí. este va a ser ingeniero, este va a ser, no sé? ¿Y cómo le vas a meter semejante presión a Y una es así criatura que de- aún no se está definiendo? Así mismo, a mí me pasó también. Desde el séptimo ya te están diciendo, tenés que preparar porque te acerca el noveno y tenés que saber qué estudiar. Imagínate. Y si vos vos no apenas estás sabías, entrando. es porque no vas a estudiar o porque no, ¿entendés? Porque no vas a ser exitoso o porque no vas a irte a la universidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera la educación está diseñada como para que puedan, o sea, que para que puedas potenciar tu talento. Sí. Porque a todos les trata de la misma manera. Y vos te pones a pensar y lamentable es. Porque tal vez vos seas bueno en matemática y no sé, yo sea bueno en baile. Y que nos cataloguen de la misma manera pues es totalmente injusto. Sí, injusto. Y es justamente lo que decía Einstein, un ejemplo de si vas a calificar a un pez por su manera de nadar, es un genio. Pero si vas a calificar a ese mismo pez por la forma en cómo escala un árbol, Sí. es un completo idiota. ¿Entendés? Entonces, esa educación cuantitativa que nosotros tenemos no está bien, desde mi punto de vista. Sí, No claro. está bien, y te digo por qué. ¿Por qué la gente copia? Porque es más importante el resultado, Sí, tu calificación, que lo que vos estás aprendiendo. así mismo. Entonces por eso la gente copia. Porque si en la educación fuera más importante tu aprendizaje, ¿por qué vas a copiar? Claro. ¿Entendés? Entonces llego nomás a la conclusión de que la gente copia porque no le da valor al aprendizaje, le da valor al número, Sí, que es la calificación. sí, claro. Y al final y al cabo, ¿qué es? El aprendizaje de materias. ¿Entendés? ¿Y dónde está tu desarrollo personal? Está bien, yo estoy de acuerdo, aprender la materia. Es sumamente importante que vos conozcas de cultura general. Pero que Pero eso a la no sea vez- lo definitivo No, para claro. que se te pueda... Porque eso pues es todo. En la educación en la que nosotros Sí. estamos. Eso que Lo vos aprendas máximo. eso. Y al final y al cabo no es eso. ¿Dónde está el método de potenciar tu talento? Sí, ¿Cómo vos determinás cuál es tu talento? sí, Inclusive yo, ¿en qué soy bueno? ¿Entendés? Hay una persona que puede decir, no, yo soy bueno en esto. Pero ¿cómo definís? ¿Quién te ayuda a que vos puedas ¿quién te definir dijo? eso? ¿Quién ¿Quién te orientó? ¿Quién te guió para saber eso? ¿Entendés? Y eso no existe. Y estuve viendo justamente, impresionante cómo estamos tan lejos, cómo Japón reformó su educación. Sí, No sé si ya te había comentado, pero ellos cambiaron totalmente su sistema de educación
de ser cuantitativo a pasar a ser cualitativo. Sí. Que creo que me habías comentado, yo leí sobre las materias, ¿verdad? Que redujeron. Ellos solamente van a tener 5 materias Sí. en 12 años. 5 materias en 12 años. Intenta asimilar de qué van a hacer con 5 materias. No, pero son 5 materias generales. No recuerdo bien cuáles son las materias, pero era más o menos uno que tenía que ver con todo, con temas de aplicaciones y computación. Sí, informática. En informática general, ellos van a saber prácticamente todo lo que es el tema de la computadora, aplicaciones, redes sociales, todo lo que es Excel, Word. ¿Cuánto? Todavía, o sea, todavía no entra en nuestra cabeza cómo puede ser, porque no dimensionamos. Es que para mí es lamentable que un chico que sale de una carrera de informática no sepa usar Excel, Sí. no sepa usar Word, no sepa usar PowerPoint y lo único que sepa es escribir. Sí. Porque es más sencillo, es abrir la aplicación y escribir. Pero las funciones, o sea que, ¿dónde está la educación realmente? Después, otro era el tema de los idiomas. Creo que ellos tenían que salir aprendiendo ya como 5 idiomas. Y no solo eso, ellos tienen que ir al lugar. Sí. De donde ponerle, si van a aprender alemán, ellos tienen que ir a Alemania a hacer un intercambio. Sí. ¿Entendés? Porque la mejor manera de aprender la cultura de otro lugar Es sabiendo el idioma. Sí. ¿Entendés? Entonces, eso, después la parte cívica, prácticamente ellos que conozcan sus derechos, sus obligaciones, todo. Toda la parte cultural. Así mismo es. Y las otras dos no recuerdo bien, pero eran como 5 materias. No tengo muy en mente, pero imagínate qué tan lejos estamos de eso. Sí. ¿Cuándo vas a poder aplicar eso? ¿Entendés? Está muy difícil. Y demasiado complicado a ver si seguimos de esta manera. Por ejemplo, veo de aquí a no sé cuántos años, y la misma cosa pasa con Singapur, por ejemplo. Sí. Singapur cambió su método de calificación, así mismo como Japón, pero con un método diferente. Ellos tampoco ya no califican lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Sí. Ellos no te califican porque vos sepas historia, antropología, ni nada de eso. Te califican por lo que vos sabes hacer y en lo cual, o sea, en lo que vos sos tu talento, Sí. En lo que vos aprendés, ¿entendés? Entonces ellos califican un proceso de lo que vos vas aprendiendo. Ellos no se califican con un examen final, por ejemplo, Sí. sino que el proceso de El la proceso que van haciendo en el transcurso del año. Así mismo. Sí, así mismo. Y todos alguna vez copiamos y pensamos que... No, y siempre pasa, eso es algo ya que mucha gente seguramente explicó, y profesoras explican, que copiando sos el héroe, sos el letrado, pasaste. Ya sabes, grosso. Sí, porque eso es lo que nos metieron, ¿verdad? Porque el resultado de esa nota, de ver ese, ya acá en Paraguay, el 5, el 4, el 3, pasar vos sin saber, es como si fuera un logro, ¿entendés? Porque tenés esa nota. Un gran ejemplo de chocarte con una pared, por ejemplo, de la gente que sale de acá, nuestro conocido colegio, Sí. y quiere probar para ingresar a la UNA. Sí. Y se encuentra con una pared demasiado grande. Porque inclusive materias básicas no tenían aprendido, había sido. Sí. Entonces, ahí te das cuenta. Y ahí te das cuenta que tan lejos estás, ¿verdad? Sí, y bueno, en ese proceso de irte al cursillo, ahí recién te vas aprendiendo, y en la tercera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta ingresas, ¿verdad? Sí. Y ahí vos aprendés en ese momento en el cursillo todo lo que tenías que haber aprendido. Yo lo que pude ver es que ahí algo se está mejorando. Sí. Falta muchísimo, pero algo se está mejorando. Eso es bueno. Sí. Eso es bueno porque mirando en retrospectiva, lo que era cuando yo estaba, muchas cosas ya se mejoraron. Por más de que sean... no sé, Solamente que va muy lento. y a su ritmo. Sí. Nada más que si vos tenés, como te dije, si vos tenés de comparativa a Japón, Sí. hay años luz de diferencia, ¿verdad? Pero si vos te comparás vos mismo lo que era años atrás y lo que es ahora, sí hay un progreso. Sí. Sí hay algo que se mejoró. Entonces, Que está cambiando. que está cambiando. Entonces hay esperanza de Sí. eso. Y un tema súper, súper importante lo que estamos hablando. Y que también comentarles que vamos a tener secciones
que vamos a tener secciones ahora mismo en el podcast que vamos a ir implementando, que será en ¿Qué una inventaste? que será una palabra en donde vos nos estarás explicando y también una frase en donde, ya sea en la última parte, que a qué se refiere, cómo lo usa la persona, la gente, las personas, la ¿Ni comunidad. engano o frases de...? Frases Frases cotidianas de la gente. célebres, cotidianas, Mm. comunes que más usa la gente. A qué se refiere, cómo lo toma, cómo lo ve como motivación, lo ve como, ya sea como quiera verla la persona. Y también esa palabra que te comenté, una palabra en específica que pueda explicarnos y que podamos ver si ya pasaste alguna experiencia, si yo pasé alguna experiencia sobre eso, o si no nos tiene identificados esa palabra. Tengo una palabra, ¿puedo decir? Puedes. Hace poco, o sea que hace días aprendí el significado de la palabra ad hominem. Ad hominem. Sí, que... Pero Es un plus por ser el primer episodio de esta sección. Sí, porque esto está calentito. Sí, La falacia del ad hominem, sí, que es cuando vos das un argumento ad hominem es A, ad, D. H-O-M y Sí, N, ad hominem. como suena, nada más que la H y separada Sí. del ad. Sí, ok. Y es cuando vos das una, y esto se utiliza mucho en política, vos das un argumento Sí, y yo no soy la contraparte de tu argumento, sino que te ataco a vos. sí, Vos das un argumento sobre algo y yo digo que yo, en vez de atacar tu argumento, yo te ataco directamente a vos. Sería, antes que termine, sería tipo lo que muchas de las personas no saben hacer, separar el arte con el artista. Sí. Vamos más o menos a eso, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, como cuando yo digo algo y la gente asume que yo estoy haciendo Sí. algo. Yo estoy analizando una situación y la gente, no, vos haces eso. Sí, No, si yo digo algo, no es porque lo estoy haciendo. sí. O sea, pero No. te ataca directamente, pero va a eso, ¿verdad? Ataca al artista, Y no al pero arte. no se fija en lo que está haciendo, ¿verdad? Exactamente. Lo mismo al revés. Y ahí hay como 8 clasificaciones otra vez. Sí, Y una de ellas es el ad hominem tu quoque. sí. Así, Q-U-O-Q-U-E. Que es cuando vos me estás diciendo algo que yo no haga, pero vos estás haciendo. Sí. Y un ejemplo es que tipo que vos me digas, tenés que dejar de tomar Sí. porque es malo. Y yo te digo, y vos hace un año que estás tomando sin parar. Sí. ¿Entendés? Y no tiene nada que ver con que vos me digas que yo deje de tomar y yo te ataco a vos. Lo mismo de fumar. Y lo mismo de Lo que fumar. pasa, Y eso es lo que pasa. Deja vos de fumar, me decís. Sí. Y yo te digo, ¿por qué vos me decís eso si vos no estás dejando de fumar? ¿Entendés? Y es una falacia que se utiliza mucho en la política y sirve porque yo te ataco a vos y el hecho de que yo te ataque a vos me enaltece a mí. Sí. ¿Entendés? Y vos ves mucho eso en personas que no tienen una buena reputación Sí. y tal vez quieran hacer algo bueno y pasa, no, pero vos sos tal cosa. ¿Entendés? Y no tiene nada que ver con el argumento que estás. Tal vez tú, la característica principal es que Y eso el pasa, argumento- o sea, que eso pasa muchísimo. Lo de- es total. O sea, es algo que En líneas generales pasa. demasiado, porque lo mismo cuando alguien se candidata, habla más de la persona otra que persona. está ahora la que está ya sea concejal, Sí. presidente, intendente o lo que sea, el titular, habla más de él que de su propio proyecto. Así mismo. O sea, sería eso entonces. Sí, el hecho de que vos ataques a la persona y la gente entiende y te enaltece. Sí. ¿Entendés? Porque vos le entonces estás vos te haces- menoscabando a la otra persona. Exactamente, y esa es la falacia ad hominem. Y también está
la ad hominem circunstancial. Gran ejemplo, por ejemplo, dice el presidente que los impuestos, está bien que los impuestos suban. Sí. Y yo te digo, tú dices eso, o sea, que el presidente dice eso porque los impuestos no le afectan. ¿Entendés? Entonces, esa circunstancia en sí no afecta directamente a la persona, entonces yo ataco eso. Sí. ¿Entendés? Entonces, va por el lado de que en vez de contraatacar el argumento, sin calificar de que sea falso o verdadero, sin saber eso, yo ataco directamente a la persona. ¿Entendés? Y normalmente se toma eso cuando yo no tengo. Si vos me decís algo y yo te ataco a vos, es porque yo no tengo cómo refutar tu argumento. Sí. Y es prácticamente la última opción que utilizan algunas personas para poder zafar. ¿Entendés? Yo no tengo cómo contraatacar tu argumento, entonces te ataco a vos. Que tal vez yo sepa algo de que vos habías sido, estabas manoseando sí, algo, y entonces yo sé y yo te ataco por ese lado. Hablando de ya sea de otro tema, cambiando de tema directamente y atacándote a vos, diciéndote cosas, va más por eso, ¿verdad? Así mismo, esa es la falacia ad hominem. Excelente, fue un plus ahí de esta sección nueva. Y la palabra... Bonus track. Sí, bonus track de esta sección que vamos a estar implementando y vamos a buscar muchísimas palabras y vamos a estar averiguando que la palabra de este episodio es underdog. Una Gran palabra que más es utilizada y que comenzó en Estados Unidos en la UFC, en la UFC, que serían las artes marciales, que es conocida mundialmente, que se le trata a ese atleta desfavorecido, a esa persona que nadie le da ni un peso, para ser sencillo y claro, que ya sea McGregor contra Nilsson, ¿verdad? Y yo soy el underdog, porque nadie le da ni un peso, nadie no le da ningún punto, ya sea si vas a apostar en apostarla, está 0, ¿entendés? Y ese es el underdog, en lo que más se usa serían las artes marciales, en donde comenzó en Estados Unidos, de ahí viene esa palabra. Y no sé si ya pasaste alguna vez sobre... A mí me encanta. ¿Te encanta? A mí me encanta ser el underdog en determinadas situaciones. Sí. Porque la gente no espera pues de vos. Sí. Y el hecho de que vos estés preparado para una determinada situación, Sí. entonces la gente se pierde, este tipo sí sabe, había sido. ¿Entendés? Y en donde más me pasó fue en el fútbol. Sí. Que con un equipo que teníamos que jugar y el equipo era así. También me pasó en el trabajo. Ahora recuerdo... Y a muchas... es algo que le llamaron underdog y empezó nuevamente en Estados Unidos, que algo cotidiano que pasamos, la mayoría de las personas pasamos por eso, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas. A mí me pasó en mi trabajo en un punto muy... O sea que me quedé muy marcado por esa situación, porque en el trabajo que yo estoy suelo tratar con mucha gente importante de alto rango. Sí. Y fue la primera vez que yo me iba a reunir con un cliente. Sí. Y en donde estaban todos los contratistas y era gente de alto nivel, de alta talla, y yo me fui llegando ahí y todos se conocían y yo era nuevo. Sí. Porque yo recién estaba agarrando el cargo. Y yo me quedé así, luego, tipo, mirando nomás, yo no decía nada. Ellos hablaban, planteaban el proyecto, estaban en una sala de reunión, íbamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, todos opinando así, hasta que llegó la parte donde yo tenía que dar mi opinión de lo que se iba a hacer. Sí. Y yo estaba mirando y en realidad te supera. O sea que... Y fue tan difícil porque yo me di cuenta de que había un error en el proyecto, en la parte de iluminación, y era como carajo digo de que eso está mal, ¿verdad? Sí. Y todos mirándome y yo dije que una parte estaba mal, y ya uno de ellos se rió luego. Sí. Y yo tipo, parecía que algo se me subió. Sí. Y entonces ahí yo me agrandé y le empecé a decir por qué estaba mal. Y le empecé a explicar más o menos cómo se tenía que hacer.
Y entonces el cliente, o sea que habían 3 personas encargadas del cliente, que eran los altos jefes, y me miraron así, ¿verdad? Y, y empezaron a verificar todo, y sí, yo tenía razón. Entonces se modificó el proyecto. Sí. Se modificó una parte, y entonces ellos tipo ahí me vieron, porque yo estaba totalmente desapercibido. Yo pasaba ahí en esa junta, yo estaba en un costado donde tipo nadie me prestaba atención. Sí. Entonces después de eso se dieron cuenta de que por lo menos sí Estaba preparado para ese proyecto. ¿Entendés? Entonces de ahí en más sí ellos ya, o sea, que te tipo, tuvieron en cuenta. Sí me tenían en cuenta. Como decirte que al terminar uno de ellos me preguntó mi nombre porque yo no me había presentado, porque era yo un cualquiera ahí. Y hablábamos, y después más ya fue una relación más cercana, ¿verdad? Sí. Pero sí, increíble cómo te levanta el ego. Sí. Nada más que tenés que saber controlar. ¿Entendés? Pero a mí me encanta llegar como el menos favorable, sí. Y después demostrar de que yo sí sé. Y es algo que yo también pasé, porque cuando la gente espera demasiado de vos, vos te vas por un camino en donde Llegas presionado. Llegas presionado, ¿verdad? Sí. Siendo ahí, muchísimas veces no estás preparado para ese momento, pero vos querés hacer que estás preparado. Y mejor aprender en silencio, estar preparado y que la gente no sepa. Y cuando llegue el momento, vos apareces, ¿verdad? Yo digo, y aprendí también que ese es el momento, como a vos te pasó. Vos no dijiste ahora es el underdog o ahora No. Sucedió, después te diste cuenta que esa emoción, ese deseo de que ellos no sepan nada de vos, pero si vos estás preparado, es lo que te causa eso, ¿verdad? Sí, porque de entrada ya yo estaba ahí, tipo estaba mal porque todo estaba bien vestido. Sí. Con camisa así, todo. Sí. Y creo yo que cuando eso llevé una remera con cuello nomás luego, y prácticamente estaba totalmente desentonado. Y partiendo de ahí, ¿verdad? Y después de que ellos se hayan dado cuenta de que, o sea, en realidad pues la vestimenta no te marca nada. Estamos muy mal acostumbrados nomás que tenés que estar con camisa, tenés que estar con corbata, con un saco, y porque vos venís bien vestido, vos sos una persona que sabes mucho. Sí, exactamente. Esa es la cultura que nosotros tenemos. Por eso se formó esa cultura del orador, de que tiene que estar bien presentable, con corbata, vestido. Y ese es el que habla así, el que está así, el que te convence, y ¿entendés? Gran vendedor. Sí, gran vendedor, ¿verdad? Y justamente solamente quería hacer alusión a esa cultura de formar ese orador, de estar bien vestido, el que sabe más, y cosa que no es así. A mí me llama la atención, alguna explicación debe haber, no, yo no la sé, pero el hecho de que tenga que estar vestido de manera formal. Sí. ¿Entendés? ¿Qué tan importante realmente es? Porque el hecho de que vos te tengas que diferenciar de la clase baja, sí, y de la clase alta, yo creo que ese es el mecanismo. Pero ¿por qué? No sé, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me incomoda. A mí me incomoda mucho la formalidad. Sí. Se me hace muy tosco, se me hace muy... no me gusta porque todo tiene que ser muy formal y parece muy falso. Exactamente. Por eso a mí no me gusta mucho el tema de la formalidad, así vestir así. Pero es necesario, porque es la sociedad en la que estamos, entonces, ¿qué te queda? Si se te pide que vayas a una boda, no puedes ir tampoco en remera, ¿verdad? Entonces tenés que adecuarte a lo que hay, porque solo no vas a poder cambiar todo. Sí. O sea, y eliminar esa cultura tampoco. Entonces es adecuarte de la mejor manera nada más. Sí. Pero a mí no me agrada lo formal, prefiero lo informal. No, claro, a mí tampoco no es que me agrada tanto. Yo lo vi de otra manera, porque vi de tratar de irme formal, pero a mi manera, ¿verdad? O sea, ver lo que me quede mejor, como esté más cómodo, adecuándome a la situación donde ya sea boda, ya sea una exposición o lo que sea, ¿verdad? A eso yo me fui más por ese lado, para poder adecuarme, de sentirme cómodo también, ¿verdad? No usar medias, que no, tratar de buscarle el lado positivo a lo que es esa formalidad.
Y sobre esa palabra del underdog, que es muy importante, en donde muchas veces buscamos como vos buscas, pero que no confundan donde te vas sucio a un lugar, ¿verdad? No, tampoco, ¿Verdad? tampoco le va a ganar. Te vas sucio, no, este es un mendigo, pero después de mostrar, ¿verdad? No, Tampoco no llegas a ese punto, no viene por ahí. ¿verdad? La idea es que vos, o sea, que el mundo lo que estés limpio, Sí, ¿verdad? claro. Para empezar, dependiendo de la situación, ¿verdad? Y que estés presentable. Sí. O sea, yo O sea, que cero- no confundan eso No. de ser menoscabado, que se no, le... no es porque vos seas cachafá, o sea, no, a mí no me gusta Sí. el tema de ser cachafá. Yo por más de que esté de manera sencilla, siempre trato de estar limpio, presentable. exactamente. ¿Entendés? No porque yo tenga una remera básica o algo así, voy a estar, no sé, con los zapatos todos sucios, ¿verdad? Pero Exactamente. otra cosa que a mí me molesta y siempre tuve problemas en mi trabajo, por ejemplo, por eso, Sí, porque yo siempre llevaba mi zapatón bien lustrado. sí. O lustraba una noche antes o en el día, a la mañana temprano me levantaba y lustraba y mis zapatos siempre estaban limpios. Y la misma cosa mi uniforme. Y eso fue un gran problema que yo tuve en los trabajos en los que yo estuve, porque la gente tiene la cultura de que mientras más sucio vos Sí, estás, vos así más mismo. trabajás. Imagínate. Y a mí me cagaba eso, inclusive en un trabajo que, mi primer trabajo, a mí cuando yo me iba pasando, al principio me decían, ella poine me da, ella le da 2 vueltas de cama, oye, ella la emba por favor, me dijeron. Y yo me reía, ¿verdad? Porque yo siempre dije, ¿por qué pues yo me tengo que ensuciar para trabajar siendo que yo me puedo cuidar Sí, y no ensuciar? Porque ¿qué implica? Mientras más yo me ensucio, más yo voy a tener que lavar, Sí. más rápido se va a desgastar mi uniforme y más me va a costar, porque lavar tampoco es gratis. sí. ¿Entendés? Entonces yo trataba de cuidar mi uniforme y mi vestimenta en sí, de tratar siempre de estar presentable. Sí. Porque yo me quedé una vez muy tocado. Vi un video en donde decía que una situación importante se te puede presentar en cualquier momento. En cualquier momento te puede Sí. llegar. ¿Y qué pasa si vos no estás listo? Y va mucho por el tema de la suerte. Sí. Porque la gente dice, no, ese tuvo suerte nomás porque le apareció tal cosa. Estuvo en ese momento. Es suerte que a vos se te presente esa situación. Sí. Pero ¿qué implica? Tenés que estar preparado para poder responder de manera adecuada a esa situación. Sí. ¿Qué pasa si es que a cuántas personas le habrá pasado de que se te presentó una grandísima oportunidad y vos no estuviste preparado? ¿Entendés? Entonces pasó ese momento y perdiste. Sí. Son cosas que una vez en la vida se te puede presentar. y que marcan la diferencia si vos estás preparado. Totalmente. Entonces, la idea es estar lo mejor preparado para cualquier situación. Al menos yo siempre llevo en cuenta eso. Hay veces que evidentemente nunca va a vas ser un estar preparado. 100%, Sí, para todo. pero tratan de dar lo mejor. ¿Entendés? Entonces, ese fue uno de mis problemas, inclusive no hasta hace mucho en mi penúltimo trabajo, que me pasaba lo mismo. Que tenías que ensuciarte para Y que vos de yo verdad tenía que trabajar. estar sucio porque así era Sí. evidencia de que O sea, yo si no te trabajaba. ensuciaste, no No trabajaste trabajaste. o ¿Entendés? comiste horas o lo que sea. Es algo que pasa además y sigue pasando. Y es una cultura que está muy De moda. no es de moda, está muy arraigada Sí. en la gente. Y más todavía esas personas que trabajan hace años. Sí. Que esa gente que ahí se mete entre las grasas, eso así Sí. parece lo que parece lo que derrama un poco así para lubricar y el otro Sí. se derrama por el Algo pecho, así así. parece que, Sí. ¿entendés? Y no, pues a mí Pero, no me o sea, gusta. no, y claro, no, pero si estás en el rubro de, no sé, Depende mecánica. sí, claro, ¿entendés? Si ya Está- estás en mecánica, evidentemente que te vas a ensuciar ensuciar. porque vas a tener que tocar. Pero si tenés la posibilidad de evitar ensuciarte Totalmente. haciendo bien tu trabajo, porque tampoco no cumplir para no Para ensuciarte. no ensuciarte. Eso ya es otra cosa ¿entendés? también, Y ¿verdad? eso en realidad la gente piensa. Sí, Y yo, por ejemplo, en el rubro que yo estoy, hay veces que tenés la posibilidad de no ensuciarte y Sí. trabajar bien. ¿Entendés? exactamente. Hay veces que Tenés la protección, tenés guantes, poder Claro. equiparte, ¿verdad? hay veces que no podés evitar. Sí. Sí o sí te vas a ensuciar. Y
pero hay veces que no. No para que la gente se vaya y no trabaje porque escuchó el podcast y no quiere ensuciarte. No, Ellos dijeron, tampoco es que, no, sí, si te toca meterle, Sí. y a mí me tocó muchas veces también ensuciarse. ensuciarme y muchas veces hacer cosas que no creí que iba a hacer, por ejemplo, Sí. y me ayudó a aprender y me daba rabia a mí que yo tenía así, o sea, que yo decía que una persona ignorante venía y me mandaba a Sí. hacer una macanada y cosas así, ¿verdad? Pero creo que todo lo que pasé me ayudó a crecer un poco. No, y claro, pero es también esa forma que veías la vida que es totalmente que ahora sos totalmente otra persona y totalmente Esa es la idea. ves diferente en la vida, ¿verdad? Sí. Ya ves de otra forma y ya ves como una experiencia, como un aprendizaje, como dijiste. Y ese es el underdog, que en pocas palabras, ¿qué sería el underdog? El menos favorable. El menos favorable. Sí. En cualquier ámbito. En cualquier Ya ámbito. sea un equipo de fútbol, equipo de rugby, ya sea el que menos tiene probabilidades, pero el que puede ganar. O sea, el que tiene la posibilidad, no, el que puede ganar, pero la gente le ve como si fuera que no es nada. Y como el menos favorable. Sí. Lo que a mí más me gusta es del underdog es que vos cuando sos el underdog, Sí. vos posiblemente llegás, si tu calificación del 1 al 10, vos llegás con un -2. Sí. Y el hecho de que vos representes o llegues a una calificación 7, quiere decir que tu calificación fue realmente 9. Sí. ¿Entendés? Si vos llegás luego como un 8 y tu calificación fue 7, entonces vos caíste. Sí. Y es justamente una de las ventajas el hecho que, por eso yo le doy mucho valor a esto, de que nadie crea, por ejemplo, en que vos podés Sí. y que al final vos sí podés. Sí. Y la gente dice, sí, realmente Sí, este tipo sí pudo. O sea, ese sentimiento, esa emoción es lo... Es una de las increíble. mejores sensaciones de que vos puedas demostrar que a pesar... Y aparte que te sirve también como motivación que depende de cómo la agarres. Sí. Porque hay gente que... Le motiva, por ejemplo, motiva, pero hay personas que le hace decaer. Sí. A mí me motiva que la gente diga, no vas a poder. Sí. Claro, voy a poder. Sí. Hay veces que no puedo realmente, pero yo te puedo asegurar que si no es en la segunda, va a ser en la tercera o va a ser en la cuarta. Pero lo voy a mejor poder. es que nadie se va a dar cuenta, porque el que te dijo que no pudiste, no llegaste, ¿verdad? Un ejemplo, no vas a llegar a la carrera, no llegaste, nadie te tuvo en cuenta, pero vos seguís practicando, aprendiendo, ejercitándote. En el otro quizás no llegues, pero en el tercero sí ya vas a llegar, ¿verdad? Así mismo. Y ahí sí vas a llevarle, ya vas a tener en cuenta para las otras personas. Te das cuenta como en todo momento la constancia es fundamental. Sí. Y eso siempre hay que tener. Y ahora ya van a saber y van a decir, no, ese es un under. Sí. Entonces para que tengan cuidado, ¿verdad? Para que sepan cómo manejar la situación. Así mismo. Y tenía unos cuantos temas más, pero quiero ya entrar en esta sección que en los otros temas vamos a dejar para el episodio 3, para que no sea muy largo, para que les pueda entretener y puedan... la gente va a ver igual de todas formas. Pero para entrar en esta sección que es de las frases, que es no hay mal que por bien no venga. Gran frase, ¿verdad? Que ¿cómo lo puede tomar esa persona? ¿Cómo lo ve esa frase que, no sé, mundialmente se conoce? Y es algo que prácticamente la mayoría de las personas utilizan de modo a... Yo creo que está bien que se haya implementado esa frase, porque yo también siempre digo que... Ahora está pasando algo anormal que viene con esta frase. ¿Qué sería? Y sobre la pandemia. Para muchas personas. Sí, gran ejemplo de eso. Porque yo siempre digo, no importa qué tan mala sea la situación, no importa qué tan complicada, no importa en cualquier contexto, en cualquier contexto,
siempre hay algo positivo, siempre. Y yo estoy seguro de eso. Tal vez en algún momento alguien me demuestre no está equivocado, pero yo hoy estoy seguro de que no, no importa qué tan mala sea la situación, siempre hay algo positivo que vos puedas rescatar. Nada más que es muy complicado detectar eso cuando la situación es muy grande, muy grave, muy mala y vos te encegas en el problema. Sí. Entonces eso pasa normalmente con las personas de que tienen un problema y se encierran y es tipo que Solo el tapan problema y ven. solo el problema ven y no ven tal vez Un poco más allá. el otro lado del problema. Porque al mirar, al levantar un poquito más la cabeza, yo te puedo asegurar de que vas a ver algo positivo. Es cuestión de que vos te convenzas de que eso positivo está ahí. Sí. ¿Entendés? Y te puedo asegurar de que a mí, o sea que a mí, en base a mi experiencia personal, me pasó. Sí. Y me pasó una infinidad de veces que yo decía, no puede ser esto. Sí. Esto es lo peor. Y un claro ejemplo, por ejemplo, fue cuando me pasó lo de mi rodilla. Sí. En algún momento vamos a contar. Pero yo no vi nada bueno en eso. En ese momento fue una de las peores cosas que yo creía que me pudo haber pasado. Y estaba totalmente cegado porque era para decir que era mi mejor momento futbolístico famoso. Hija, cosa que me reventó porque era en serio. Sí. Era en serio mi mejor momento. Y no, tampoco era para jugar en primera, ¿verdad? Pero sí yo estaba en mi mejor momento. En lo que vos querías, tu objetivo. En donde yo estaba jugando y estaba de la mejor manera y vine y me pasó eso. Y literal, sí me pasó. Hay? O sea, porque la te gente pregunto, bromea. ¿qué hay de bueno de esto? O sea, decís ahí, te tomás el tiempo y decís, ¿qué hay de ¿Qué bueno? podía sacar positivo de esto? Y en ese momento yo no veía nada. En ese momento yo no veía nada y me costó muchísimo. Pasé por muchísimas cosas y después me di cuenta, porque